¿Sabes cómo se calculan el brillo de las estrellas? ¿Las magnitudes de los terremotos? ¿El pH o grado de acidez que contienen las sustancias? ¿O hasta la cantidad de ruido que hay en las fiestas a donde vas? Pues todos estos valores se calculan utilizando los logaritmos. Sí, los logaritmos. Y acá, en Mates 3, te voy a explicar todo sobre este tema, que es un tema relacionado al curso de álgebra y en el cual se utilizan mucho las leyes de exponentes. Es por eso que te estoy dejando en la parte superior derecha de tu pantalla el link en el cual explico todo sobre la ley de exponentes, para que puedas reforzar tus conocimientos sobre este tema y así me puedas entender de una forma más sencilla la explicación de los logaritmos. Sin más que decir, comencemos. Antes de explicarte qué es un logaritmo, vamos a recordar los elementos de una potenciación mediante este ejemplo. 5 al cuadrado. Todos saben que 5 al cuadrado es igual a decir 5 por 5, lo cual me da 25. Ahora, vamos a recordar los elementos de una potenciación. En este caso al 5 se le llama base, al 2 se le llama exponente y 25 viene a ser la potencia o resultado. ¿Ok? 5 base, 2 exponente y 25 resultado. Ahora, en la radicación, vamos a trabajar con los mismos valores. En la radicación vendría a ser raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5. En este caso, en la radicación, lo que yo tengo que hallar es la base, porque tengo los valores del exponente y el resultado. Y en la radicación me piden hallar la base. Ahora, entonces, en la potenciación me piden hallar el resultado o la potencia. En la radicación me piden hallar la base de una potenciación. Entonces, para el logaritmo, ¿qué es lo que me faltaría hallar? ¿Qué elemento me faltaría hallar de una potenciación? Pues el exponente, ¿no? Es así que con el mismo ejemplo, 5 al cuadrado yo sé que es igual a 25. Entonces, el logaritmo de 25 en base 5, ¿qué quiere decir esta expresión? Yo me tengo que preguntar lo siguiente para poder resolver este logaritmo. Me tengo que preguntar, 5, que es mi base, ¿a qué exponente debo elevarlo para obtener 25? 5, que es mi base, ¿a qué exponente debo elevarlo para obtener 25? La respuesta es 2, ¿no? Entonces quiero que se den cuenta de eso. En la potenciación hay 3 elementos. La potenciación te sirve para hallar el resultado o potencia. La radicación te sirve para hallar la base de una potenciación. Y el logaritmo te sirve para hallar el exponente de una potenciación. Vamos a entender mejor mediante estos ejemplos. Veamos ahora, 4 al cubo es 4 por 4 por 4, que es igual a 64. Entonces, si me pidieran hallar logaritmo de 64 en base 4, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me debo preguntar? Me debo preguntar lo siguiente, 4. ¿A qué exponente debo elevarlo para obtener 64? 4. ¿A qué exponente debo elevarlo para obtener 64? La respuesta es 3, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora tengo 3 a la cuarta. 3 a la cuarta es 3 por 3 por 3 por 3, me da 81. Pero si me preguntan, logaritmo de 81 en base 3, ¿qué valor es? Yo debo de preguntarme lo siguiente. 3, que es mi base, ¿a qué exponente debo elevarlo para obtener 81? 3, ¿a qué exponente debo elevarlo para obtener 81? La respuesta es 4, ¿no? Porque los logaritmos me sirven para hallar los exponentes. Ahora, un ejemplo más, 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es igual a 100. Entonces, si me preguntan logaritmo de 100 en base 10, ¿cuánto será? Debo de preguntarme lo siguiente. 10, que es mi base,
¿A qué exponente debo elevarlo para obtener 100? 10. ¿A qué exponente debo elevarlo para obtener 100? La respuesta será 2. Como ven, los logaritmos son importantes para hallar los exponentes de una potenciación. Los exponentes de una potenciación. Ahora, el logaritmo se expresa de la siguiente forma. Esta es la forma general de un logaritmo. Y se lee así. Logaritmo de x en base b es igual a y. Entonces, ¿cómo se desarrolla este logaritmo? Se desarrolla de la siguiente manera. b, que es la base del logaritmo, debo elevarlo a la y para obtener el valor x. Siempre y cuando suceda lo siguiente. X debe ser mayor que 0, b debe ser mayor que 0, o sea, la base debe ser mayor que 0, y b debe ser diferente de 1. b debe ser diferente de 1. Ahora, debemos tener en cuenta lo siguiente. Logaritmo de b en base b siempre va a ser igual a la unidad. ¿Por qué? Porque b elevado al exponente 1 es b. Y no solamente b, cualquier valor elevado al exponente 1, elevado a la unidad, me da siempre el mismo valor. Entonces, cuando tengamos logaritmo de 500 en base 500 es 1. Logaritmo de 1000 en base 1000 es 1. Porque la base, al elevarlo siempre a la unidad, me va a dar el número del cual me piden hallar su logaritmo. ¿Ok? Tengan presente esta propiedad. También tengan presente lo siguiente. Logaritmo de 1 en base b, siempre cuando tengas esta forma de logaritmo, logaritmo de 1 en cualquier base, va a ser igual a 0. ¿Por qué, profesor? Porque cualquier número elevado a la 0, por propiedad matemática, me da siempre la unidad. Entonces, si yo tengo una base de 500, 500 elevado a la 0, 1. Tengo una base de 1000, 1000 elevado a la 0, me da la unidad. Entonces, cuando yo vea en mis problemas logaritmo de 1 en cualquiera que fuese su base, siempre me da 0. ¿Ok? Ahora, veamos una consecuencia de la definición. Nosotros sabemos que esta es la definición de logaritmo, ¿no? Logaritmo de x en base b es igual a y. A esta ecuación voy a llamarla a. Entonces, el desarrollo de este logaritmo es el siguiente. b tengo que elevarlo a la y para que me dé x. Esta ecuación, que viene a ser la solución de este logaritmo, lo voy a llamar ecuación b. Ahora, sustituyendo a en b, resulta lo siguiente. Voy a reemplazar el valor de y. Mira, este y es logaritmo de b, logaritmo de x en base b. Este valor de y voy a reemplazarlo acá. Entonces b va a estar elevado a todo esto, quedándome de la siguiente forma. b elevado al logaritmo de x en base b. Estoy sustituyendo a en b. Y toma este valor y lo sustituyo acá. Entonces me queda b elevado al logaritmo de x en base b. Sigue siendo igual a x. Sigue siendo igual a x porque es la solución del logaritmo. Entonces, cuando yo tenga esta forma, me voy a dar cuenta que cuando tenga un número que esté elevado a un logaritmo cuya base de ese logaritmo es igual al mismo número, mi resultado va a ser este valor. Siempre y cuando suceda lo siguiente. X debe ser mayor que 0, b mayor que 0 y b diferente de 1. No te preocupes, para que me entiendas mejor, vamos a desarrollar esta propiedad mediante unos ejemplos explicativos. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? ¿Sabemos qué? No sabemos nada, ¿no? Por eso nosotros estamos desarrollando este tema del logaritmo, explicándolo para así aprender. Entonces, b, que es la propiedad que te mencionaba anteriormente. b elevado al logaritmo de x en base b es igual a x. Vamos a entender mejor esta propiedad mediante estos ejemplos.
El primero, 4 elevado al logaritmo de 500 en base 4 va a ser igual a 500, porque acá se está dando esta propiedad. 4 lo estoy elevando al logaritmo de 500, cuya base de ese logaritmo es 4, es igual al mismo número de acá. Entonces se va esto y me queda de resultado 500 por esta propiedad, que es la consecuencia de la definición del logaritmo. Un ejemplo más, 10 elevado al logaritmo de 15. ¿Qué resultado es? Profesor, acá no me dan la base del logaritmo. Ten presente esto. Cuando te den logaritmo de un número y no te mencionen la base, su base siempre será 10. No es necesario que te digan en qué base está. Tú ya vas a suponer que es base 10. Acuérdate, cuando tú tengas un logaritmo y no te den la base de ese logaritmo, tú ya sabes que te están hablando de un logaritmo base 10. En este caso me dicen 10 elevado al logaritmo de 15. Ah, ya, este logaritmo está en base 10. Y entonces, aplicando esta propiedad, como 10 y la base de este logaritmo es igual, que es 10, mi resultado será 15. Un ejemplo más. M elevado a la logaritmo de raíz cuadrada de x más 2 en base m. Uy, profe, acá son letras. Se cumplen para letras también. Esa propiedad se cumple para letras. Entonces, como tengo este número que es igual a la base del logaritmo, se cancelan y mi resultado va a ser este, ¿no? Raíz cuadrada de x más 2. Y ahora te voy a explicar las propiedades fundamentales de los logaritmos, cuyo primer teorema es el siguiente: logaritmo de un producto. Cuando tú encuentres en tus problemas esta expresión, logaritmo de m por n en base b, esto va a ser igual a decir logaritmo de m en base b más logaritmo de n en base b, siempre y cuando m sea mayor que 0 y n sea también mayor que 0. Entonces a esto se le llama logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto se puede transformar en la suma de logaritmos. Para que me entiendas mejor, veamos mediante este ejemplo. Logaritmo de 100.000 en base 10. Vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. 100.000 yo lo puedo escribir de la siguiente forma: logaritmo de 100 por 1000 en base 10, ¿no? 100 por 1000 sigue siendo 100.000. Entonces, para utilizar este teorema del logaritmo de un producto, vamos a darle la siguiente forma. Este logaritmo puedo escribirlo como logaritmo de 100 en base 10 más logaritmo de 1000 en base 10. En este caso, 100 viene a ser el m y 1000 viene a ser el n, ¿no? Y le estoy dando esta forma para utilizar mi teorema. Sigo desarrollando. Entonces, logaritmo de 100.000 en base 10 va a ser igual a esta expresión. ¿Para qué hago esto yo? Para trabajar con valores más pequeños y se me haga más sencillo. Entonces me pregunto, logaritmo de 100 en base 10. 10, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 100? A 2, ¿no? Logaritmo de 1000 en base 10. 10, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 1000? A 3. Y entonces, logaritmo de 10, logaritmo de 100.000 en base 10 va a ser igual a la suma de 2 más 3. Esto es igual a 5. Y esto es correcto, ¿por qué? Si yo hubiese querido desarrollarlo de frente, así, me doy cuenta que a 10 yo debo elevarlo a la quinta para obtener de valor 100.000. Vamos con el siguiente teorema, teorema 2. Nos dice logaritmo de una división. Cuando yo tenga el logaritmo de una división, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Por ejemplo, logaritmo de m entre n en base b, yo lo puedo escribir como logaritmo de m en base b menos logaritmo de n en base b, siempre y cuando m y n sean mayores que 0. Entonces,
Identifiquen. Cuando yo tengo logaritmo de un producto, yo lo puedo escribir como logaritmo de la suma de esos dos valores que forman el producto. Suma, multiplicación, yo lo puedo llevar a la suma. Y cuando tenga el logaritmo de una división, yo puedo llevarlo o escribirlo como el logaritmo de la resta de los dos valores que forman esa división. Vamos a desarrollar un ejemplo de este segundo teorema para que se entienda mejor. Entonces, supongamos que me dan logaritmo de 64 entre 16 en base 2. Entonces por este teorema, utilizando el teorema 2 logaritmo de una división, yo lo puedo escribir de la siguiente forma, ¿no? Identifico primero. 64 vendría a ser mi m y 16 vendría a ser n. B, que es la base, viene a ser 2. Y lo escribo de la siguiente forma. Logaritmo de 64, que es mi primer valor, en base 2, menos, porque es división, logaritmo de mi segundo valor, que es 16, entre 2, que es mi base. Lo hago para así poder desarrollarlo de una forma más sencilla y más rápida. Entonces, sigo operando. Logaritmo de 64 en base 2. 2, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 64? Sabrán que es el exponente 6. Y 2, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 16? Al exponente 4. 6 menos 4 es igual a 2. Entonces la respuesta de este logaritmo de 64 entre 16 en base 2, su respuesta es 2. Muy bien. Vamos con más teoremas. El siguiente teorema es el teorema 3, que nos dice el logaritmo de una potencia. Cuando yo tenga esta forma, cuando tenga el logaritmo de un valor en base b, pero ese valor esté elevado a un exponente, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Ese exponente yo lo puedo llevar a esta ubicación y va a pasar a multiplicar a todo este logaritmo. En este caso, n pasa acá y multiplica a lo que queda, logaritmo de m en base b. M debe ser mayor que 0. Mediante un ejemplo se los explico. Por ejemplo, en un ejercicio te dan o tienes esta expresión. Logaritmo de 50 al cuadrado en base 4. Esto yo lo puedo escribir como 2, porque esto pasa adelante. 2 por logaritmo de 50 en base 4. El logaritmo de una potencia solamente es la potencia, llevarla a multiplicar al logaritmo. Esta potencia pasa adelante y multiplica el logaritmo, nada más. Tengan muy presente este teorema porque se utiliza bastante en el desarrollo de los ejercicios de los logaritmos. Es como un truquito que nos va a ayudar a resolver bastantes ejercicios. Acuérdense entonces, logaritmo de una potencia. Ya sabes, el exponente pasa adelante a multiplicar al logaritmo. ¿Ok? Vamos con un último teorema, teorema 4, logaritmo de una raíz. Cuando yo encuentre la siguiente expresión de un logaritmo de la raíz n de m en base b, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Logaritmo de m en base b entre n. Entonces, el índice de esa raíz pasa a dividir al logaritmo. ¿Ok? Lo explico mediante este ejemplo. Tengo acá logaritmo de la raíz cúbica de 81 en base 3. Ya. Guiándome de este teorema, yo lo puedo escribir esta expresión de la siguiente forma. Logaritmo de 81 en base 3 sobre 3. Como ven, el índice de la radicación ha pasado a dividir al logaritmo, ¿no? El logaritmo sigue siendo logaritmo de 81 en base 3, pero lo divido entre 3 porque 3 es el índice de esa radicación. ¿Puedo seguir operando? Sí, ¿no? Logaritmo de 81 en base 3 es 4, porque 3 a la cuarta es 81. Entre 3. Entonces el resultado de este ejercicio vendría a ser 4 tercios. Muy bien. Espero que se haya entendido estos teoremas porque lo vamos a utilizar para desarrollar los ejercicios. Vamos ahora con la parte práctica de este tema, logaritmos. Y el primer ejercicio nos dice lo siguiente. 1. Calcular el aproximado del logaritmo de 50
sabiendo que el valor del logaritmo de 2 es igual a 0,30103. Entonces, me dicen, calcular el aproximado del logaritmo de 50. Profesor, no me da la base de ese logaritmo. Recuerda lo que te dije, ¿no? Cuando te den el logaritmo de un número nada más y no te mencionen en qué base está, tú debes de saber que la base es 10, ¿ok? Entonces te están diciendo calcular el aproximado del logaritmo de 50 en base 10, sabiendo que el logaritmo de 2 en base 10, porque no te mencionan una base en específico, es igual a 0,30103. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio utilizando los teoremas que les acabo de explicar. El logaritmo de 50 yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Logaritmo de 100 entre 2. Y ya te estarás percatando o dando cuenta por qué le estoy dando esta forma. Así es. Lo hago para utilizar el teorema número 2. Logaritmo de un cociente o de una división. Entonces, voy a utilizar mi teorema 2 para desarrollar este ejercicio. El logaritmo de 50, entonces yo lo puedo escribir como logaritmo de 100 menos logaritmo de 2. ¿Por qué yo le di esta forma a 50, 100 entre 2? Para introducir el dato que me dan, pues, para utilizarlo. El logaritmo de 2, ¿ya ven? Ya lo puedo utilizar. Puedo utilizar el dato que me dan. Entonces, a 50 yo le escribí 100 entre 2 para utilizar mi teorema 2, logaritmo de una división, y poder darle la siguiente forma y utilizar el dato que me dan. Ahora se me hace más sencillo el desarrollo de este ejercicio. Logaritmo de 50 va a ser logaritmo de 100 en base 10. ¿Cuánto es? 10. ¿A qué exponente debo elevarlo para que me dé 100? A 2. Y logaritmo de 2 ya sé que es este valor, entonces lo reemplazo. Restando 2 menos 0,30103 es igual a, logaritmo de 50 va a ser igual a 1,69897. Este es el resultado del logaritmo de 50 en base 10. Muy bien, vamos con un siguiente ejercicio. Me dicen calcular el aproximado del logaritmo de 512 en base 32. Entonces, logaritmo de 512 en base 32 me va a dar un resultado. Entonces, para poder yo hallar ese resultado, aplico la definición del logaritmo. ¿Qué tenía que hacer yo? 32 elevarlo, en este caso, a la y, que es lo que yo debo de hallar, y eso debe ser igual a 512. Muy bien, entonces, 32 yo lo puedo escribir de la siguiente forma. 2 a la quinta, todo eso elevado a la y eso es igual a 512. 512 es 2 a la novena. Si no me creen, utilizan su calculadora. Ponen 2 elevado a la novena, le va a dar 512. Ahora, utilizo una ley de exponentes, la cual me dice que puedo multiplicar estos dos valores, exponente por exponente, quedándome de la siguiente forma. 2 elevado a la 5y va a ser igual a 2 a la novena. Entonces, cuando tengo esta igualdad de bases iguales por leyes de exponentes, los exponentes son iguales, ¿no? Entonces lo igualo. 5y va a ser igual a 9. Y es igual a 9 sobre 5. 9 sobre 5 es igual a 1,8. Entonces, para entender ¿qué es lo que he hallado? He hallado que 32 elevándolo a la 1,8 me va a dar igual el valor de 512. Eso es lo que me pedían hallar, ¿no? Calcular el aproximado del logaritmo de 512 en base 32. Entonces, el valor de ese logaritmo es 1,8. Porque 32 elevado a la 1,8 me da 512. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, resolver la ecuación 100 elevado a la x es igual a 3 elevado a la x menos 2. Si se sabe que el logaritmo de 3 es igual a m más 2. ¿Logaritmo de 3 en qué base está? En base 10, ¿no? Ya saben, si no me dicen nada, si no me especifican en qué base está mi logaritmo, yo debo de suponer que está en base 10. Ahora, siempre cuando en un ejercicio te den un dato,
un dato adicional. En este caso, el dato es logaritmo de 3 es igual a m más 2. Hay que ver la forma de utilizar ese dato en el ejercicio. Si tengo que el valor del logaritmo de 3 es m más 2, entonces, ¿qué pasa si yo aplico logaritmo de base 10 a ambas expresiones? A 100 elevado a la x y a 3 elevado a la x menos 2. Me quedaría de la siguiente forma. Logaritmo de 100 a la x en base 10 es igual a logaritmo de 3 a la x menos 2 en base 10. Yo he aplicado logaritmo justamente para utilizar este dato que me dan, ¿no? Ahora, para seguir desarrollando el ejercicio voy a utilizar mi teorema número 3, el cual es logaritmo de una potencia. El cual me decía que el exponente de un logaritmo pasa a multiplicar, ¿no? Baja y multiplica el logaritmo. Entonces me queda así, x baja y multiplica al logaritmo de 100. Y acá el x menos 2 va a bajar y multiplicar al logaritmo de 3. Ahora, sigo operando. Logaritmo de 100 en base 10 es igual a 2, ¿no? Entonces 2 por x, 2x. Y acá voy a multiplicar miembro por miembro. X por logaritmo de 3, x logaritmo de 3. Menos 2 por logaritmo de 3, 2 logaritmo de 3. Ahora, sigo operando. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar las x a un lado y este valor al otro lado. Este menos 2 logaritmo de 3 va a pasar al lado izquierdo. Como cambia de lado, pasa a ser positivo. 2 logaritmo de 3. Este x logaritmo de 3 se mantiene en el lado derecho y el 2x pasa con menos 2x. Ahora, ¿para qué he hecho esto? ¿Para qué he separado las x a un lado y este valor al otro lado? Para poder factorizar el valor de x. Quedándome 2 logaritmo de 3 sigue siendo igual, no trabajo ahí. Y acá factorizo el x. Factorizo el x y me va a quedar logaritmo de 3 menos 2. Ahora, este es el momento en el cual utilizo este dato que me brinda el ejercicio. Logaritmo de 3 es igual a m más 2. Voy a reemplazarlo acá. 2 por logaritmo de 3, reemplazo, ¿no? 2 por m más 2 va a ser igual a x por logaritmo de 3, m más 2 menos 2. Acá me doy cuenta que se van a ir, ¿no? El más 2 y el menos 2. Ahora me queda así. 2 por m más 2 va a ser igual a x por m. Y acá tengo que despejar el valor de x nada más. El m que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda que x va a ser igual a 2 por m más 2 sobre m. Y así resolví mi problema, ¿no? Resolver la ecuación es despejar el valor de x, ya lo despejé. Muy bien. Como han notado, este ejercicio es un poquito más laborioso. Mientras ustedes vayan desarrollando más ejercicios, se les va a hacer más fácil, más rápido entender los logaritmos. Es cuestión de práctica. Muy bien, ahora les comento que aparte de los logaritmos, también existe el llamado antilogaritmo, cuya expresión es la siguiente. Por ejemplo, el antilogaritmo de y en base b se resuelve de la siguiente forma. La base de ese logaritmo lo elevo al número que me dan. B lo elevo al y en este caso. Un ejemplo, si me dan antilogaritmo de 10 en base 2, la solución de esto es 2 elevado a la 10. Fácil, ¿no? La base lo elevo al número. Eso es antilogaritmo. También existe el cologaritmo. ¿Qué es el cologaritmo? El cologaritmo, por ejemplo, cologaritmo de x en base a, es nada más que el menos logaritmo de x en base a. Lo convierte en negativo al logaritmo. ¿Ok? Cuando tú veas cologaritmo es el negativo de ese mismo logaritmo en la misma base. Por ejemplo, cologaritmo de 81 en base 3 va a ser igual a menos logaritmo de 81 en base 3. Logaritmo de 81 en base 3 es igual a 4 y el menos se mantiene. Entonces el resultado de cologaritmo de 81 en base 3 es igual a menos 4. El tema en sí de logaritmos es muy amplio. Está el logaritmo, el antilogaritmo, el cologaritmo, el logaritmo neperiano también. Entonces es muy extenso. Pero sabiendo bien todo lo que te he explicado
de los logaritmos, que es la base, se te va a hacer más sencillo entender todo lo relacionado a los logaritmos. Ahora, si deseas que explique de una forma más detallada lo que es un antilogaritmo, un cologaritmo y logaritmo neperiano, déjenme en los comentarios de este video sus opiniones y las inquietudes que tengan. Muy bien, eso fue todo por hoy acá en Mate Estrés. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video y comentarles a sus amigos, familiares sobre este canal en el cual pueden reforzar sus conocimientos en las matemáticas de una forma práctica y divertida. Nos vemos en un próximo tutorial. Éxitos en sus estudios.